Veamos en esta sesión la factorización LU y la aplicación de todos estos conceptos de manejo de matrices a los gráficos por computador y el procesado de imágenes. Supongamos que tenemos una colección de sistemas de ecuaciones que queremos resolver simultáneamente. Todos comparten la misma matriz del sistema, pero tienen diferentes términos independientes. Por ejemplo, A por X igual a B1, A por X igual a B2, etc. Nos preguntamos si existiría alguna forma eficiente de resolver todos los sistemas de ecuaciones al mismo tiempo. La respuesta es que sí, es factorizando la matriz A en el producto LU, vemos ahora quién es L, quién es U, y de hecho este método es tan rápido que incluso aunque tengamos que resolver un solo sistema de ecuaciones, normalmente se utiliza. La factorización LU coge una matriz A de tamaño arbitrario, m por n, y lo reduce, que se supone que puede ser reducida a una forma escalonada sin ningún tipo de permutación de filas. Entonces vamos a factorizar esta matriz A como el producto de L, donde L es una matriz invertible triangular inferior con unos en la diagonal principal de tamaño m por m, y U es una matriz triangular superior de tamaño m por n. En MATLAB lo podemos descomponer de la siguiente manera. Aquí tenemos un ejemplo. Si A es de tamaño 4 por 5, la matriz L es triangular inferior con unos en la diagonal y de tamaño 4 por 4. Además es invertible. La matriz U es una matriz de tamaño 4 por 5, igual que A, que es triangular superior y en este caso pues no es invertible puesto que no tiene por qué ser cuadrada. Ahora si quiero resolver el sistema de ecuaciones AX igual a B, puesto que A es igual a L por U, pues yo puedo descomponer este producto, utilizar la propiedad asociativa del producto de matrices, de forma que primero multiplique U por X y luego ese resultado por L. Todo esto debe ser igual a B, como nos dice el sistema de ecuaciones originales. Lo único es que yo ahora puedo reinterpretar el orden en el que estoy haciendo las operaciones de la siguiente forma. Cuando yo hacía A por X igual a B, estaba llevándome el vector X directamente al vector B a través de la multiplicación por A. Cuando yo hago U por X, lo que estoy haciendo es cojo la X, multiplico por U y me la llevo a un vector intermedio Y, y ahora este vector Y, que es Y es U por X, este vector Y es el que multiplico por L para obtener B. Este vector Y es el que multiplico por L para obtener B. Entonces ahora puedo resolver el sistema de ecuaciones en dos fases. Primero voy a resolver L, cuál es la Y tal que L por I sea igual a B, y luego resolveré en una segunda fase cuál es la X, de tal forma que U por X es igual a Y. Entonces lo que vamos a hacer va a ser, parto de la salida, invirtiendo la L voy a conseguir la Y, y luego resuelvo el sistema de ecuaciones, U por X es igual a Y, y encontraré la X. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos esta matriz A de tamaño 4 por 4. Esta matriz A la podemos factorizar LU con esta matriz triangular inferior, esta matriz triangular superior. Y este es el vector de términos independientes. En primer lugar, vamos a resolver el sistema de ecuaciones L por I igual a B, es decir, esta matriz triangular inferior y la matriz aumentada, la ecuación que estamos resolviendo, pues sería poner la matriz L y luego el vector B. Dado que la matriz es triangular inferior, es muy sencillo el despejar la Y de este sistema. Por ejemplo, I sub 1 directamente es menos 9. Una vez que tenemos I sub 1 puedo calcular I sub 2, que sería menos 4. Una vez que tengo I sub 1 y I sub 2 puedo calcular I sub 3. O haciendo operaciones de fila relativamente sencillas puedo llegar a esta forma escalonada reducida. Con lo cual tendría aquí el vector I.
Ahora lo que tengo que resolver es u por x igual a y. Y de nuevo, la u es una matriz triangular superior, la x, perdón, el término independiente es la y, que es la que acabamos de calcular, y este problema tiene la misma estructura que el problema anterior, solo que antes era triangular inferior, ahora es triangular superior. Pero de nuevo puedo volver a calcular cuál es la forma escalonada reducida de esta ecuación y obtendré finalmente la x que deseo. El truco está en que, gracias a la estructura triangular, resolver estas dos ecuaciones, estos dos sistemas de ecuaciones, es muy rápido. Vamos a ver cómo se puede factorizar. Vamos a suponer que la matriz A es equivalente por filas a la U, utilizando reemplazamientos de fila solamente con las filas que están colocadas por encima de la fila que estamos trabajando. Utilizando las matrices elementales de escalado y reemplazamiento de fila, pues lo que podré hacer es, si la A es similar a la U, es porque existe una secuencia de operaciones de fila, E sub 1, sub 2, E sub p, de tal forma que cuando yo multiplico A por esta secuencia, lo que obtengo es la U. Si yo lo que quiero, como sé que estas matrices son elementales, son por lo tanto invertibles, puedo invertirlas y llevármelas al lado de la U. Puedo llevarme todo este bloque, me lo llevo al lado de la U. Y si yo lo que quiero es factorizar A como el producto L por U, pues es obvio que esta debe ser la L. La condición es que utilicemos operaciones de fila en los que los reemplazamientos sean con las filas de arriba, pero esto es relativamente factible para todas las matrices. Ya hemos encontrado la matriz L, luego calcularemos la matriz U. En este algoritmo lo que estamos utilizando es el siguiente teorema. Teorema que nos dice que el producto de dos matrices triangulares inferiores es también una matriz triangular inferior y que la inversa de una matriz triangular inferior también es una matriz triangular inferior. Este teorema no lo vamos a demostrar, pero es lo que se está explotando en el diseño de este algoritmo. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos esta matriz A. Esta matriz A, yo quiero calcular cuál es la matriz L. Bueno, pues la matriz L y la matriz U, por lo tanto, ¿no? La matriz L la conseguiré utilizando las operaciones de fila que me hacen esta matriz, la convierten en una triangular superior. Esta va a ser la matriz U. Y para conseguir esa matriz triangular superior, lo único que puedo utilizar son reemplazamientos de fila con las filas anteriores. Esta fila, bueno, la fila 1 no hace falta tocarla. La fila 2 tengo que hacer que este elemento sea 0, y para conseguir que ese elemento sea 0, lo que voy a hacer va a ser reemplazar la fila 2 por la fila 2 menos un medio de la fila 1. Si yo le resto un medio a la fila 1, aquí obtendré un 0. Esta es la matriz E sub 1 correspondiente, la matriz elemental que representa esta operación de fila, y este es el resultado. Si yo esta primera columna ya es propia de una matriz triangular superior. Para esta segunda columna lo que me estorba es este 1. Para eliminar este 1 lo que haré va a ser a la fila 3 le resto 2/3 de la fila 2. 2/3 porque aquí pone 3 medios. Entonces le resto 2/3 de la fila 2. Esta es la matriz elemental que representa esta operación de fila, y lo que conseguiré con ella será aquí un 0. Y ahora ya sí que tengo una matriz triangular superior. Esta es la matriz U. La matriz L, lo que tengo que hacer, según el diseño del algoritmo, es calcular la inversa de las operaciones elementales que he utilizado. La inversa de E sub 2 por E sub 1 es la inversa de sub 1 por la inversa de sub 2. Aquí tenemos la inversa de sub 1, la inversa de sub 2. El producto de las dos es esta, que efectivamente es una matriz triangular inferior.
Ahora que ya tengo las matrices L y U, si quiero puedo utilizarlas directamente, o hay otro tipo de factorización en el que explota que o aprovecha que esta matriz tiene en la diagonal tiene unos, pero esta matriz no tiene en la diagonal unos, con lo cual lo que puedo es sacar todos los elementos de esta matriz diagonal, lo puedo sacar a una matriz diagonal aparte. La diagonal de esta matriz la puedo sacar a una matriz diagonal aparte, de forma que el problema sea más simétrico. La L tiene su diagonal principal tiene unos, la U también tiene su diagonal principal, solamente tiene unos, y los elementos diferentes de unos, de que pertenecen a la diagonal, pues están en una matriz diagonal aparte, y esto es lo que se llama la factorización L de U. Existen muchísimas factorizaciones de matrices. En esta URL de la Wikipedia pues podéis ver un amplio abanico, y las más importantes a nivel práctico quizás sean estas tres. La factorización QR. La ventaja de esta factorización es que utiliza una matriz Q, que es una matriz ortogonal. Esto es la definición de matriz ortogonal. Y la R, lo que queda, es una matriz triangular superior, que también hemos visto que es conveniente. La descomposición SVD, quizás esta sea la más aplicada de todas, pues descompone A como el producto de U por D por V transpuesta. U es una matriz cuadrada de M por M, V es una matriz cuadrada de N por N. Las dos son unitarias, de forma que U transpuesta por U es la matriz de identidad, V transpuesta por V es la identidad, y la matriz D es una matriz diagonal. Esta descomposición SVD la estudiaremos en más profundidad en un tema posterior, y es una descomposición fundamental en ingeniería, se utiliza para todo. Por último tendríamos la descomposición espectral. La descomposición espectral descompone una matriz en sus autovalores y autovectores. También es una descomposición muy útil, sobre todo a nivel teórico, para entender cuáles son las propiedades de una matriz, aunque luego de forma práctica la descomposición espectral normalmente se suele implementar a través de la descomposición de SVD. Esta descomposición espectral solamente se aplica a matrices cuadradas, por lo tanto la descomposición SVD es algo más general, y la matriz P es una matriz, las matrices P y D son matrices cuadradas del mismo tamaño de la original, y la D es una matriz diagonal. Estos son los ejercicios propuestos para esta sección. Y pasemos ahora a ver una aplicación del uso del álgebra matricial aplicado a los gráficos por computador y al procesado de imágenes. Supongamos que queremos describir una fuente de letras. Este concepto lo explicamos como una fuente de letras, pero es aplicable a todo tipo de gráficos por ordenador. Una letra la puedo definir de forma vectorial. Esto se llama gráficos vectoriales, definiendo puntos y las uniones entre los puntos que definen esa letra. Por ejemplo, esta va a ser la coordenada, el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4, etc. Y la letra n la consigo uniendo el punto 1 con el 2 con el 3 con el 4, etc. Tendría que dar las coordenadas de esos puntos, que es lo que vamos a llamar la matriz D. Pero ahora, si yo lo que quiero es conseguir, a partir de mi fuente original, quiero conseguir, por ejemplo, la fuente en itálica, pues lo único que tengo que hacer es multiplicar las coordenadas de mis letras originales, de mis vectores originales, por una matriz. Esa matriz, en concreto, es esta de aquí. Es una matriz que se llama de Shearing, ya la vimos en el tema anterior. Y el resultado de aplicar esta matriz a cada una de las coordenadas es que la letra n se representaría ahora con una pequeña inclinación hacia la derecha. Esto era para conseguir itálica. Si yo ahora lo que quiero es poner esta letra en alguna otra posición, lo que puedo hacer es una traslación a cada coordenada x,
a cada coordenada de la letra n, le sumo otra cierta coordenada fija. Lo malo que tiene esta coordenada fija, o esta transformación que calcula desplazamientos, es que no es una transformación lineal. Las transformaciones lineales ya hemos visto que tienen muchas propiedades muy apetecibles. Por ejemplo, supongamos vamos a ver cuál es la transformación, el desplazamiento de un vector u, pues sería u más x0, de v sería v más x0, de u más v, pues sería u más v más x0, pero la suma de la transformación de u más la transformación de v sería u más x0 más v más x0, lo que es lo mismo, u más v más 2x0. Y vemos que el 2x0 no es lo que tenemos aquí, aquí solamente tenemos un x0 y por lo tanto la transformación no es lineal. Lo que se puede resolver este problema utilizando coordenadas homogéneas y entonces el desplazamiento se convertirá en una operación también lineal. Las coordenadas homogéneas son un tipo de coordenadas en las que utilizamos una coordenada auxiliar, que sería esta h, esta última coordenada del vector, de forma que si a mí me dan un vector x en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, vamos a hacerlo todo en 2 dimensiones en este ejemplo, pues este vector x en 2 dimensiones lo puedo representar de forma homogénea como hx y la coordenada extra va a ser h, y para cualquier h. Puede ser el valor que queramos. O en otras palabras, si me dices cuáles son las coordenadas homogéneas, vamos a denotar las coordenadas homogéneas con tilde y las no homogéneas sin tilde, pues si me das cuáles son las coordenadas homogéneas, lo puedo descomponer como la parte que corresponde a la parte no homogénea y la parte homogénea. Bueno, pues el punto que están representando estas coordenadas homogéneas es u partido por h. Esta es la coordenada en 2D o en 3D que es representada por esta coordenada homogénea. Lo normal suele ser coger h igual a 1, pero no es obligatorio. De hecho, en algunas aplicaciones es mejor coger otra h que no sea h igual a 1. Por ejemplo, el punto 1, 2 se puede representar en coordenadas homogéneas como 1, 2, 1. Aquí hemos cogido h1 y el punto que estamos representando sería 1, 2 dividido por 1. O también lo puedo representar el mismo punto como 2, 4, 2. 2, 4, 2 sería 2, 4 dividido por 2, o lo que es lo mismo, el 1, 2. O también lo puedo representar como menos 2 menos 4 menos 2. Aquí la h es menos 2 y el punto que representamos es menos 2 menos 4 dividido por menos 2, lo que es lo mismo, el 1, 2. Es decir, todas estas representaciones homogéneas están representando el mismo punto bidimensional. Una vez que transformo mis coordenadas xy en coordenadas homogéneas, le pongo, por ejemplo, h igual a 1, lo vamos a denotar con x tilde, los desplazamientos, si yo quiero desplazar este xy y me lo quiero llevar con un delta x y un delta y, esto lo puedo conseguir multiplicando por la izquierda la coordenada homogénea por esta matriz. La multiplicación de una matriz por un vector siempre es una transformación lineal. Por lo tanto, una operación que era no lineal la he transformado en algo que sí es lineal. Cualquier operación que yo pudiera hacer antes, que fuera de la forma a por x, en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, la puedo representar en coordenadas homogéneas como la matriz A, dos vectores de ceros, un 1, si hemos cogido h igual a 1, bueno, cojamos la h que queramos, y la coordenada x tilde, que es la versión homogénea de las coordenadas en 2D. Veamos un ejemplo de para qué nos sirve esta gráficas por computador. Vamos a verlo. Este es un ejemplo de una aplicación que se llama Quimera para la visualización de moléculas en 3 dimensiones. Ahora mismo lo que está haciendo el programa es cargar la molécula. Esta es la representación esquemática de esa macromolécula. Se ven ciertos elementos que ahora mismo es muy avanzado para esta asignatura. Serían, por ejemplo, hélices alfa, láminas beta, se ven algunos loops, etc.
Esta rotación que la ha hecho haciendo, lo vemos, está rotando. Esas rotaciones son transformaciones como las que hemos visto a lo largo de este tema. Continuamos con nuestro ejemplo. Supongamos que tenemos un objeto, una molécula, lo que queramos aplicar dos transformaciones. Queremos rotarlo 30 grados alrededor del eje Y y quiero trasladarlo o desplazarlo por este vector. Bueno, pues primero tendré que aplicar la matriz de rotación. Esta es la matriz de rotación alrededor del eje Y, que rota 30 grados, y esta es la matriz de desplazamiento que utiliza este vector como vector de desplazamiento. Si yo multiplico esta A con tilde para acordarnos de que está operando sobre coordenadas homogéneas, sobre cualquier posición homogénea, encontraré cuál es la posición rotada y trasladada del punto original. Esto es lo que se estaba haciendo en ese programa de graficación por computador. Y no sería extraño que muchos de vosotros terminarais en algún momento haciendo alguna aplicación de este estilo. Si quiero producir proyecciones de perspectiva en las que un objeto es proyectado sobre una pantalla dando una sensación de perspectiva, tengo que decir dónde está el observador. Ese observador estará en la posición, vamos a suponer, en el punto 00D, a una cierta distancia D de la pantalla. El origen de coordenadas lo hemos situado en la pantalla de proyección. Este sería el plano XY y este sería el plano perpendicular, el eje perpendicular, el eje Z. Esto se estaba utilizando, por ejemplo, en ese programa de representación de moléculas, se estaba utilizando esta proyección de perspectiva. Si yo tengo que proyectar este punto, el punto X y Z, sobre la pantalla, vamos a ver cómo puedo saber cuál es la X estrella sobre la que este punto X se proyecta. Ese punto X se va a proyectar si uno el punto del observador con el punto que quiero proyectar y continúo esa recta hasta llegar a la pantalla, pues este sería el punto en el que impacta en la pantalla. Para calcular este punto, pues lo que observo es que la tangente de este ángulo es lo mismo, es la misma tanto para el triángulo formado por el punto, el origen del observador y esta proyección sobre el eje Z, es la misma que el formado por el ángulo entre el observador, el origen y el punto proyectado. Por lo tanto, la tangente del ángulo, que para este triángulo sería x estrella dividido por d, debe ser la misma que la tangente calculada sobre este triángulo, que sería x dividido por d menos z, que es la distancia entre el observador y el objeto que estoy intentando proyectar. De aquí ya puedo despejar x estrella de esta forma. De la misma forma lo haríamos con la y, llegando a una ecuación muy similar. Y si utilizo coordenadas homogéneas, lo que quiero es que el punto x y z, que es el punto que quiero proyectar, se mapee sobre esta otra coordenada, la x1 partido x partido 1 menos z partido d, y partido 1 menos z partido de 0, 1, 0, porque lo he proyectado sobre el plano z igual a 0. O lo que es lo mismo, como hemos dicho que las coordenadas homogéneas lo que representan es la parte no homogénea dividida por el coeficiente este homogéneo, pues puedo expresar, en vez de poner aquí un 1, puedo llevarme esta complejidad del 1 menos z partido de, me lo puedo llevar al coeficiente h. Si esta es la transformación que quiero hacer, pasar de este punto x y z 1 a x y 0, 1 menos z partido por d, me basta utilizar esta matriz de proyección que opera sobre coordenadas homogéneas.
Por último, estos serían los ejercicios que se recomiendan para este apartado y recordaros que la importancia del uso de transformaciones lineales tanto en gráficos por computador como en procesamiento de imágenes es ubicua, están en todas partes y es importante que vosotros vayáis interiorizando estas operaciones de traslación, de rotación, escalado, etcétera, como parte de vuestro bagaje como ingenieros biomédicos.